el currículum. Más allá de los documentos oficiales, de los horarios y las asignaturas, el currículum es un espacio de poder, conflicto y proyección social. En este primer capítulo del libro Saberes e incertidumbres sobre el currículum, José Jimeno Sacristán nos invita a desmontar las simplificaciones habituales y a mirar el currículum como una construcción histórica, cultural, ideológica y pedagógica. Te invitamos a recorrer con nosotros esta lectura crítica que transforma la forma en que entendemos la educación. Apartado 1.1. La potencialidad reguladora del currículum. El currículum es un instrumento de regulación social, no solo un plan pedagógico. A través de él se ejerce una forma de control simbólico que modela la práctica escolar, el comportamiento docente, los aprendizajes esperados e incluso las formas de pensar de estudiantes. Jimeno plantea que el currículum es una tecnología de poder, selecciona conocimientos, impone ritmos de aprendizaje y establece normas de valoración. Desde esta perspectiva, la escuela funciona como una institución reguladora de subjetividades y el currículum es su principal engranaje. 2. El currículum contenedor no neutro de los contenidos. La idea de un currículum objetivo o neutro es una ilusión. Lo que se decide enseñar refleja intereses ideológicos, económicos y culturales. No todo conocimiento entra al aula y lo que entra lo hace transformado. Jimeno recuerda que toda selección es una exclusión. Por tanto, el currículum legitima ciertos saberes frecuentemente eurocéntricos, hegemónicos y disciplinarios y deja fuera otros conocimientos alternativos locales o emergentes. Esta dimensión política del currículum debe ser discutida y visibilizada. Y el apartado número 3, la cultura que constituyen los contenidos del currículum es una construcción peculiar. Los contenidos escolares no son la cultura tal cual, son una versión mediada, escolarizada y jerarquizada del conocimiento. El proceso de escolarización transforma el saber, lo fragmenta, lo simplifica y lo convierte en objeto de enseñanza. En esta operación se pierden muchas complejidades. La escuela no transmite la cultura, sino una cultura escolar seleccionada con criterios políticos, pedagógicos y técnicos. Esta selección responde a lo que una sociedad valora como formativo, útil o deseable en un momento histórico específico. En el ítem 1.4, los contenidos que caben y lo que se desdeña. Acá encontramos un interrogante muy interesante. ¿Qué queda fuera del currículum? Esa pregunta es tan importante como preguntarnos qué se incluye. ¿Por qué lo que no se enseña también educa? Educa en omisión, en silencios, en exclusiones. Muchos saberes quedan fuera por ser considerados no científicos, irrelevantes o simplemente incómodos. Y esas decisiones no son neutras, reflejan prejuicios, intereses y jerarquías que están arraigadas en el sistema educativo. Lo que se excluye suele decirnos tanto o más que lo que se incluye. Aquí se nos presenta una paradoja. La sociedad es cada vez más diversa, más plural, más compleja, y sin embargo, los currículos tienden a homogeneizar. Se busca una educación que iguale, pero muchas veces se termina uniformando. Se deja poco espacio para distintas voces, para experiencias que desafían lo establecido. Pensar en una educación más justa implica revisar qué saberes reconocemos como válidos y cuáles seguimos dejando fuera. Implica abrir el currículum a otras miradas, otras formas de conocer, otras realidades. Porque incluir no es solo sumar temas, sino transformar la manera en que entendemos el conocimiento y el mundo. En el ítem 1.5, más allá de los contenidos, el currículum entre el ser y el debe ser. El currículum que se plasma en los documentos oficiales,
el currículum prescrito. Representa una intención, un ideal de lo que se debería enseñarse en las escuelas. Sin embargo, en la práctica cotidiana del aula, este currículum rara vez se aplica de manera exacta. Lo que realmente ocurre en la enseñanza, el currículum real, está mediado por múltiples factores. Gimeno Sacristán nos invita a mirar esta distancia, no como un fallo técnico, sino como una expresión de la complejidad inherente al acto educativo. Cada docente, al interpretar y poner en práctica el currículum, lo transforma a partir de sus propias creencias, su formación, las condiciones materiales en que trabaja y las características del entorno en el que enseña. Así, el currículum no es simplemente una lista de contenidos, sino un proceso vivo, en constante reinterpretación. Comprender esta brecha entre el debe ser y el ser nos obliga a pensar en un currículum más flexible, más dialogado, que reconozca la realidad en las aulas y valore la autonomía profesional del docente como parte fundamental del proceso educativo. En el ítem 1.6, el currículum se reconoce en el proceso de su desarrollo. Acá nos aclara que el currículum no se debe presentarse como un producto fijo y terminado, sino como un proceso dinámico y vivo. Según Gimeno, se trata de una praxis, es decir, una acción reflexiva en la que los docentes tienen un rol central como autores y transformadores del mismo. Esto implica reconocer que el currículum se construye día a día en el aula, a partir de las decisiones pedagógicas que se toman, del diálogo con los estudiantes y de las experiencias concretas que se viven en la escuela. Esta perspectiva rompe con la visión tradicional y tecnocrática del currículum como una simple receta que hay que seguir paso a paso. Por el contrario, pone en valor la capacidad crítica del profesorado, su creatividad y su compromiso con la educación situada y contextualizada. El currículum entonces no se impone, se desarrolla, se negocia y se adapta a las realidades particulares de cada grupo y comunidad educativa. Ítem 1.7. Orientaciones generales del currículo entre la inseguridad y el conflicto. El currículum está atravesando por muchas tensiones entre lo académico y lo práctico, entre lo político y lo pedagógico, como también entre lo nacional y lo local. Estas tensiones generan grandes inseguridades, especialmente en la labor del docente, quienes deben interpretar, analizar y poner en práctica o aplicar un currículo muchas veces contradictorias. Gimeno sostiene que estas tensiones no deben ocultarse, sino comprenderse, abordarse críticamente. Solamente así puede ser el currículum una herramienta emancipadora en lugar de una imposición alienante. Apartado 1.8. Necesitamos nuevos lenguajes. Con esta pregunta, Gimeno nos hace reflexionar o plantea una reflexión crucial acerca de que el problema no solamente está en los contenidos del currículo, sino en la manera como hablamos de él. El lenguaje tecnocrático, estandarizado y burocrático que domina los discursos del currículum limita nuestra capacidad de poder transformarlos, de transformar esos currículos que conllevan a adaptarse al contexto y la realidad educativa en la cual van a ser aplicados. Necesitamos nuevos lenguajes más críticos, más humanos, más cercanos a la experiencia escolar real, a la experiencia que vive el docente en cada una de sus aulas, dependiendo del contexto, del lugar en donde él esté desempeñando su labor. Solo con nuevas formas de nombrar podremos construir nuevas formas de enseñar y aprender. En conclusión, el capítulo 1 de Saberes e Incertidumbres del Currículum de José Gimeno Sacristán nos confronta con una visión compleja y necesaria. El currículum es poder, es cultura y es exclusión, pero puede llegar a ser transformación. Entenderlo como una construcción social, histórica, política y pedagógica nos permite repensar nuestro rol como educadores y abrir los espacios para una enseñanza más crítica, más inclusiva y más democrática.
Mi grupo y yo los invitamos a que se realicen la siguiente pregunta. ¿Cómo entienden ustedes el currículum desde su experiencia como docentes? Asimismo, los invitamos a seguir reflexionando, debatiendo y cuestionándonos todo esto que nos ayuda a construir nuestro rol y nuestra labor docente. Muchas gracias.